El millonario descubre el secreto oscuro de la mendiga costurera que nunca olvidó. En el corazón de San Telmo, donde las calles empedradas guardan ecos de viejas leyendas y miradas quebradas, Amelia Vázquez, una costurera de 78 años, vive en un taller minúsculo que parece detenido en el tiempo. Sus manos arrugadas y temblorosas retuercen hilos como si en cada puntada tejiera recuerdos que nadie imagina. Nadie la nota, nadie la busca, y en esa soledad ella es prácticamente invisible, hasta que una mañana la rutina se rompe violentamente. Rodrigo Herrera llega sin aviso, un empresario arrogante, de esos que llevan el éxito tatuado en la cara y nunca miran atrás. Viene a entregar un vestido viejo, un vestido raído, que perteneció a su madre adoptiva. Aquí está, arréglala si querés, aunque no creo que pueda salvarse, dice mientras su voz retumba entre las paredes gastadas del taller. Pero para Amelia, ese vestido es una bomba, el tacto del satén descolorido y las costuras a. Ella siente el peso del mundo en la aguja, cada costura abre una herida fresca en su pecho. Rodrigo la observa, desconfiado, con los ojos que chispean entre curiosidad y temor. La mujer frente a él parece rota, cansada, pero aquellas manos aún poseen el poder de coser más que telas. Cosen verdades que pueden destruirlo todo. El barrio, con su aire denso y sus susurros incesantes, se vuelve espectador mudo de una historia que nadie se atrevió a contar. Un silencio pesado se instala. Amelia, mirando el vestido, siente las lágrimas apretando por dentro, mientras una sombra de culpa y miedo le paraliza el alma. Rodrigo no sabe qué espera, un reclamo, un reproche o quizás la verdad que evitó toda su vida. Afuera el viento trae voces distantes, rumores que bajo la sombra de los faroles juegan con la idea de un pasado prohibido. El taller se vuelve una cárcel de secretos a punto de estallar, en ese espacio diminuto. La mujer y el hombre se enfrentan a un enigma terrible. ¿Puede Rodrigo? Nadie sabe qué pasará después, ni cómo se romperá esa barrera, ni si el perdón encontrará lugar entre hilos rotos. Pero una cosa es segura. La historia que empieza hoy en este humilde taller cambiará para siempre la vida de ambos. Y el reloj parece haberse detenido para escuchar. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio en el taller era tan denso que parecía aplastarlos. Amelia apretó el vestido contra su pecho. Un nudo enorme le estrangulaba la garganta. Rodrigo la miraba fijo, esperando una palabra, un gesto, cualquier señal. Pero la vieja costurera solo respiraba hondo, con los ojos clavados en esas costuras que no podía dejar de tocar. De repente, la puerta chirrió, tan débil y rota como el propio taller, y un golpe seco en la madera le sacudió el momento. Los dos alzaron la mirada al unísono. Afuera, una voz chilló su nombre con urgencia, desgarrada. «¡Amelia!», gritó una mujer joven, queriendo entrar sin permiso. Su rostro tenía la furia y el miedo mezclados como una tormenta loca. Amelia no dudó. Dejó el vestido en la mesa y fue a abrir. Rodrigo se quedó atrás, con la piel erizada, siguiendo cada movimiento. La mujer entró temblando, agarrándose el vientre como si algo le doliera, a punto de romperla. Restiaba entrecortada, con los ojos abiertos como platos. «¡Es tu nieta!», escupió sin aliento. «La chiquita está en el hospital. La metieron urgente. No sabe nadie qué le pasó, pero no respira». Rodrigo tragó en seco. Amelia sintió que el mundo entero se caía. Su cuerpo se dobló. Las lágrimas le estallaron sin permiso. Y entonces, hablando casi sin voz, la mujer repitió algo que rompió la realidad en 1000 pedazos. «Y vos sos la abuela que nadie conocía, pero ella te busca.
aunque el padre le haya querido borrar la historia. Un frío helado recorrió la espalda de Rodrigo, mientras Amelia caía de rodillas, con las manos sangrando por la tensión de apretar el vestido. La voz de la joven volvió a sonar, pero esta vez más baja. «Hay algo más», tosió. «Encontraron cartas, papeles de hace años, y uno dice que no sos solo la costurera, sos la madre biológica de Rodrigo». El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Rodrigo sintió que todo, lo que creía conocer sobre su vida y su familia, se deshacía en ese instante. «No», murmuró, sin poder apartar la vista de Amelia. «Eso no puede ser». Pero Amelia negó con la cabeza, al borde de un llanto incontenible. «No es todo», susurró, con una voz rota, casi un lamento. «No soy la única que sobrevivió a ese secreto. Hay alguien más, alguien que nos separó a todos. Y que hoy podría estar más cerca de lo que creemos». Una sombra larga se deslizó desde la esquina oscura del taller. Al principio nadie la vio, pero un sonido casi imperceptible, un suspiro escalofriante, obligó a Rodrigo a girar la cabeza. Allí en la penumbra apareció un hombre delgado, con ojos fríos, una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. «Llego tarde, pero acá estoy», dijo con voz baja pero firme. «Y más vale que sepas, Rodrigo, que esta historia no es la que crees. Ni por casualidad». El aire se volvió irrespirable. Amelia paralizó el temblor de sus manos. Rodrigo sintió la sangre al borde de la rabia y el miedo. El hombre se acercó, con la seguridad peligrosa de quien conoce todos los secretos. «¿Vos crees que tu madre adoptiva fue quien te crió? Pero te mintieron. Te arrancaron de la verdad para que nunca descubrieras la sangre real que corre por tus venas. Y ahora, con este vestido, acabas de poner a todos en la mira». Rodrigo dio un paso atrás, el corazón reventándole el pecho. Sus pies buscaban sentido y su mente una explicación que no llegaba. «¿Quién sos?», logró preguntar con la voz partida. El hombre sonrió mejor, como un lobo que sabe que encontró a sus presas. «Soy alguien que sabe demasiado. Alguien que no quiere que sepas la verdad, porque destruye todo lo que crees. Pero ya no hay vuelta atrás». Y justo cuando Amelia quería gritar y Rodrigo intentaba reaccionar, el viento afuera arrancó con fuerza, haciendo temblar las ventanas, y un estrépito sordo llegó a sus oídos. Alguien entraba al taller, con intenciones que ninguno podía imaginar. La historia estaba a punto de explotar, pero nadie sabía en qué pedazos. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué verdad tan oscura ocultaba? ¿Y cómo iba a cambiar toda la idea que tenían sobre amor, abandono y traición? Solo el ruido del reloj marcaba los segundos, y nadie quería escuchar lo que venía después. El aire en el taller se volvió espeso, como si cada palabra que había caído pesara toneladas. Rodrigo sentía su pecho apretado, un puño invisible que no dejaba que el aire entrara profundo. La sombra en la esquina sonreía con la calma de quien tiene la sartén por el mango. Amelia solo podía agarrar el vestido con más fuerza. Sus manos temblaban como si fueran a romperse en cualquier segundo. Entonces, justo cuando el silencio pesaba demasiado, la puerta se abrió de golpe. Todos giraron la cabeza al unísono. Una figura se coló en el taller, desnuda de viejas culpas y con la mirada fija en Amelia. Era una mujer, joven, con el cabello revuelto, los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo flaco, como si cada día hubiera estado peleando con la vida. «Mamá», sollozó la mujer, y el nombre explotó en el aire, un rayo que partió todo en dos. Amelia se quedó paralizada, el rostro tieso. Rodrigo abrió los ojos como platos, sin poder creer lo que escuchaba. La palabra le volvió el mundo del revés. La mujer corrió hacia Amelia y la abrazó con una fuerza desesperada. Un abrazo que rompía cadenas invisibles. «Soy Mariana», dijo con voz quebrada. «Soy tu hija, la que desapareció hace años, la que él quiso borrar». Rodrigo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Hija? ¿Desaparecida? ¿Quién? ¿De qué hablaban?». Todo se les armaba en segundos. El hombre de la sombra se tensó, apretó la mandíbula y sus ojos se volvieron oscuros,
casi cavernosos. ¿Cuál verdad, Mariana?, dijo con un tono que cortaba. ¿Realmente pensás que podés volver sin pagar el precio? Amelia sollozaba, ya sin fuerzas para sostener el vestido, que cayó al suelo maltrecho. Rodrigo estaba congelado, incapaz de hacer un solo movimiento. Mariana le tomó la cara con las manos, tan cerca, tan real. Rodrigo, quiero que sepas la verdad entera, susurró. No sos solo hijo de aquella mujer que creíste tu madre. Soy yo quien te vio la vida. Pero no solo eso, él miró fijamente al hombre en la sombra. Él me separó de vos y a tu madre adoptiva le encargó el secreto. El hombre se acercó. Su sombra parecía tragarlos a todos. Pero antes que nadie pudiera reaccionar, un ruido seco sacudió el taller. Un disparo. Una bala silbó cerca de la ventana. Todo quedó congelado. Rodillas cayeron al piso, cuerpos se encorvaron, el polvo flotó en el aire. El hombre de la sombra sonrió, como un monstruo satisfecho. Si querés la verdad, acá está. Pero no todos la sobrevivimos, y menos los que intentan cambiarla. Entonces un suspiro ahogado. Amelia vomitó sangre encima del vestido. Mariana gritó. Rodrigo quiso correr, pero sus piernas no respondían. Y justo en ese caos, en ese instante de trastornos y gritos, Rodrigo vio en la mirada de Amelia algo que jamás imaginó. No era solo su madre biológica, tampoco solo la costurera. Ella era cómplice, no la víctima. Un secreto aún más oscuro y profundo que la traición misma se estaba revelando. Y cuando Rodrigo quiso gritar, la joven mujer en la puerta volvió a hablar, suave pero con veneno. Todo esto empezó hace mucho, Rodrigo. No con Mariana desaparecida, sino con un rescate que nunca fue rescate. Porque vos nunca fuiste quien pensás ser. El silencio volvió a caer. El reloj marcaba los segundos con una precisión fría. Toda la historia que creían conocer se desmoronaba, pero ya no había vuelta atrás. Rodrigo, Amelia, Mariana y aquel hombre se miraron, conscientes de que la verdad que estaba a punto de salir los quemaría vivos. Fuera lo que fuera, ya no serían los mismos. El viento afuera tornó más agresivo, las sombras se alargaron, y en el corazón del taller un nuevo secreto latía con fuerza, preparado para estallar. El aire se había vuelto tan denso que parecía que cada respiración pesaba 10 toneladas. Amelia estaba arrodillada, la sangre manchando el satén del vestido. Sus dedos temblaban como hojas en invierno. Mariana lloraba abrazada a ella, como si en ese abrazo pudiera salvarlas a ambas. Rodrigo apenas podía parpadear. El golpe de la verdad le atravesaba el corazón, un puñal helado que hacía temblar sus piernas. Y entonces, justo cuando parecía que el tiempo se iba a quebrar para siempre, algo cambió. Un ruido fuerte, seco, como un crujido de madera vieja que se rompía de golpe. Sacudió el taller. La ventana, vieja y precaria, estalló de repente con un estruendo. Pero lo que estaba en el suelo no era un desconocido armado con malas intenciones, ni alguien que tenía ganas de lastimarlos. No, era alguien que todos creyeron muerto hace años. Un hombre flaco, con la cara desfigurada por cicatrices, los ojos llenos de un dolor sombrío y oscuro, levantó la vista como si despertara de un sueño eterno. Su voz era un susurro, apenas un hilo roto. Amelia, Rodrigo, dijo con un temblor que hizo que el aire se congelara. No podía morir sin decírselos. Mariana jadeó, apartándose un poco, la furia y el miedo mezclándose en su mirada. Amelia, aún sangrando, abrió los ojos como platos, un temblor violento recorriéndola. Rodrigo dio un paso atrás, en shock. «¿Papá?», murmuró, la palabra saliendo casi sin voz, como si nombrar eso fuera romper un vidrio frágil. El hombre asintió, con dificultad. «Sí, soy yo. Yo que creí que ya no tenía lugar en sus vidas». El taller se quedó sin aliento. La sombra que los había amenazado retrocedió, desconcertada, mientras Rodrigo miraba a sus dos madres y a este hombre que ahora insistía en ser parte de la historia. «¿Cómo es posible?», rogó Mariana la voz rota. «¿Por qué te enterraron en silencio?
¿Por qué nadie nos dijo que estabas vivo? Él alzó las manos, un gesto de rendición y de culpa. Me secuestraron, me borraron. Me dieron por muerto para que la familia siguiera su camino sin mí. Y ustedes fueron las piezas en un juego que nadie contó. Amelia cubrió su boca, lágrimas tornándose en sus ojos secos. Rodrigo sintió que su cabeza se rompía en pedazos, como si el universo mismo se diera vuelta. Y mientras yo luchaba por sobrevivir, alguien tejía mentiras que fracturaron todo lo que creímos cierto. La puerta del taller crujió otra vez, pero esta vez no fue un invitado. Fueron voces, gritos, pasos que se acercaban, vecinos curiosos, ojos afilados y almas que ya no podían callar más tiempo. La familia Herrera desmoronándose. Susurraron uno tras otro. Aquí está la manzana podrida del barrio. Rodrigo se volvió hacia ellos, la rabia ardiendo, pero también el miedo. Todo lo que había sido firme, seguro, estaba desapareciendo delante de él. Y en ese silencio violento que se extendía, el hombre levantó la voz con fuerza, como un tribunal abierto. Todo este tiempo, el verdadero enemigo no estuvo afuera, ni en las sombras. Estaba aquí, entre nosotros. Rodrigo quiso preguntar, quiso saber más. Pero antes de que pudiera hacerlo, Amelia interrumpió, su voz firme como un disparo. Él no solo desapareció, él fue la clave, el guardián y el verdugo. Una pausa, el viento colándose por la ventana rota, llevando sus palabras como un eco oscuro. Si él no hubiera regresado, la verdad nunca habría salido. Pero hay algo más, algo peor que nadie sabe. Los ojos de Rodrigo buscaron a Mariana, y luego al hombre. Todo el taller parecía a punto de estallar, y él sintió que la verdad que creía era solo un montón de piezas desordenadas. Y entonces, sin aviso, el hombre se tocó el pecho, y un golpe seco hizo que cayera al suelo. Una herida profunda sangraba invisible bajo su camisa rota. Miró a Rodrigo con una mezcla de miedo y resignación. No pueden confiar en nadie, ni siquiera en ella. Rodrigo levantó la vista, fijándose en Amelia, que lo miraba sin poder hablar, como si estuviera atrapada en un abismo. ¿Quién?, rogó Rodrigo, la voz quebrada, como si entre esas palabras hubiera una bomba a punto de estallar. Pero el hombre solo pudo susurrar antes de perder el conocimiento. La verdadera traición fue mía. Pero la más grande es de quien ustedes creen amar. Y el reloj siguió su marcha, cruel y sordo, mientras el taller se hundía en un silencio demasiado pesado para aguantar. ¿En quién podían confiar ahora? ¿Quién era Molina, el hombre que todos olvidaron? ¿Y qué tanto era mentira? ¿Y qué tanto era la terrible verdad? El silencio se volvió insoportable. Molina yacía en el suelo, su pecho sangrando, la respiración cortada. Amelia temblaba, como un cuadro a punto de romperse, mientras Mariana buscaba ayuda entre dudas y lágrimas. Rodrigo intentaba mantenerse firme, pero sentía cómo el aire le faltaba, la garganta atrapada en un nudo que no cedía. De repente un ruido seco hizo que todos saltaran. Era el taller, sí, pero no por una amenaza externa. Un sonido extraño, metálico, surgió del viejo vestido manchado de sangre que Amelia había dejado caer. Rodrigo se acercó, con la piel erizada, y al alzar la tela descubrió algo que congeló su sangre. Un sobre cerrado, casi olvidado, pegado al forro con cinta adhesiva amarillenta. «La verdad está aquí», murmuró Molina con voz débil, señalando con una mano temblorosa hacia el sobre. Rodrigo lo abrió despacio, respirando tan entrecortado que parecía que el mismo aire fuera vidrio partido. Dentro había fotos, cartas y un pequeño cuaderno con páginas amarillas. La primera foto era de Amelia. Joven, sí, pero no con una mirada de miedo o culpa, sino llena de un brillo extraño, una sonrisa segura que Rodrigo jamás había visto en ella. Pasó la página y lo que leyó lo dejó sin aliento. Una confesión escrita con letra apresurada, revelando que Amelia nunca había sido solo una víctima, ni siquiera la madre biológica en sentido común. Decía que ella había tenido un papel bien distinto. ¿Qué?
La traición más grande no fue solo fingir ser madre. Fue haber participado en la desaparición y en el silencio que creó una mentira gigantesca. Lo hice para proteger a alguien, pero terminé destruyendo todo. El corazón de Rodrigo se agitó. Querían que su cabeza hiciera clic, que todo encajara, pero esa revelación solo abría más preguntas. ¿Qué protegió a Amelia? ¿Y de qué estaba verdaderamente huyendo? Antes de que pudiera decir algo, Molina exhaló un suspiro profundo y con esfuerzo dijo: no solo fue Amelia. Toda esta historia tiene un núcleo más negro. Rodrigo, la mujer que crees tu madre adoptiva, ella no fue quien te rescató. Fue la que nos vendió. Rodrigo tragó grueso. Mariana se aferró a Amelia, confusa y atemorizada. ¿Qué quiere decir?, preguntó Rodrigo, con la voz como un hilo. Molina dio un débil pero punzante. El rescate jamás fue solo un salvataje. Fue una operación, un intercambio, traición y codicia. Tu padre y la madre adoptiva jugaron un juego sucio, y en medio de todo tú fuiste parte del negocio. Un ruido abrupto cortó la escena. La puerta del taller se cerró de golpe. Todas las cabezas giraron. Trastornados, miraron cómo 40 pares de ojos de vecinos y curiosos se asomaban a la calle. La historia que creían privada se había vuelto pública. Un escándalo vivo y latiendo al filo de las voces y cuchicheos. Pero hubo algo más. Entre la multitud apareció una figura que nadie esperaba. Una mujer con paso firme, rostro digno, que avanzó sin miedo hacia la puerta. Rodrigo la reconoció en un instante. Era su madre adoptiva. Silencio. Ella abrió la boca. Y con una mirada que parecía atravesar el taller, lanzó una frase que cayó como un golpe. Todo lo que creen saber, todo lo que Molina y Amelia les contaron es mentira. Soy yo quien tiene la verdad. Y la verdad, Rodrigo, es que vos no sos hijo de nadie. Un latido se paró en el pecho de Rodrigo. Mariana soltó un grito ahogado. Amelia quedó paralizada, la mirada descontrolada, el vestido manchado de sangre temblando en sus manos. Molina se incorporó débil, con ojos llenos de terror y culpa. «Es imposible», dijo Rodrigo. «¿Qué quieres decir?» «Que todo lo que esta familia construyó sobre sangre y secretos es un castillo de naipes. Rodrigo, vos sos un experimento, un hombre sin pasado creado en un laboratorio, un niño sin padres ni raíces reales». Un murmullo frío se extendió por el taller y la calle. Irá segundos en los que parecieron caer mundos enteros. «¿Qué dijiste?», gritó Mariana, con los ojos brillando de furia y miedo. La mujer no bajó la voz. La supuesta madre biológica, el supuesto padre, la familia, todo fue una mentira para encubrir algo mucho peor. Un secreto para venderlo todo a quien estuviera dispuesto a pagar el precio. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza, sintiendo cómo la realidad se desvanecía bajo sus pies. ¿Un experimento? ¿Qué clase de locura es esta? La más cruel, la verdadera verdad. Y el vestido, las cartas, la sangre, todo es parte de un juego que apenas comienza. Un viento gélido atravesó el taller, sacudiendo las cortinas rotas. Silencio, miradas rotas. Y una pregunta que se colaba en el aire, ninguno pudo responder. ¿Quién era entonces Rodrigo, si no era hijo de nadie? ¿Y qué monstruos estaban detrás de esa historia que los había consumido a todos? El taller tembló como si el viento quisiera derribarla por completo, y Rodrigo se quedó paralizado, con la boca seca. La mujer, con la voz firme, había clavado una aguja directa al corazón de todos. «Rodrigo, no sos hijo de nadie». Un helor brutal le quemó el pecho, como si le hubieran arrancado algo esencial sin avisar. Mariana respiraba con él, lenta, temblando, y Amelia no podía mover ni un músculo. Molina, con ojos desorbitados, apenas podía sostenerse en pie. Entonces, de repente, una risa, sucia, cortante, casi inhumana, rompió el silencio de golpe. Era la mujer, la madre adoptiva, pero algo estaba distinto.
Su rostro antes orgulloso ahora distorsionaba con una sonrisa demencial. Sus ojos negros brillaban como brasas enterradas. ¿No lo entienden?, dijo, dejando caer la voz hasta un susurro venenoso. La verdad verdadera no es esa. Ustedes están atrapados en un juego, un experimento, pero no el que creen. Rodrigo se quedó sin aliento. ¿Otra mentira? Su mundo giraba sin parar. De repente ella se dio vuelta y caminó hacia una vieja caja de madera que descansaba en un rincón. Sus dedos temblaron, pero sacó algo envuelto en un paño gris. Lo desplegó con lentitud. Era una fotografía antigua, pero no cualquier foto. Rodrigo pudo ver a un niño, idéntico a él, sonriendo con inocencia. Pero detrás, una sombra, una mujer diferente a Amelia, los observaba, con una mirada helada y desafiante. «¿Quién es ella?», murmuró Mariana, con la voz rota. La mujer sonrió con malicia. «Ella es la clave que ninguno vio venir». Un aire ominoso colapsó la habitación justo cuando Amelia resolló, y de su boca escapó una palabra que tronó en la quietud. «No puede ser». Rodrigo la miró, atormentado. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz sin fuerza. Y ella, sin más, dio un paso hacia adelante y abrió un coqueto estuche negro donde guardaba varios objetos de plata. Sacó una pequeña caja de pastillas y luego, casi como si fuera un conjuro, reveló un dispositivo diminuto con una luz parpadeante. «Este, Rodrigo, es el verdadero motivo de todo», declaró, con una calma que cortaba la piel. «Vos sos un clon, no un experimento cualquiera. Sos la única copia viva del verdadero hijo de Molina». Un silencio mortal los envolvió. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza, un tic nervioso apretando su mandíbula. «Un clon», balbuceó. «¿Por qué? ¿Para qué?» «Para mantener la mentira perfecta», replicó ella. «Para ocultar a alguien que ustedes han olvidado, pero que sigue aquí, entre sombras, esperando para reclamarlo todo». Rodrigo quiso gritar, pero su voz se perdió en la nada. ¿Era esto una broma macabra? ¿Un mal sueño? De pronto, las luces del taller parpadearon y se apagaron. Todo quedó en tinieblas. Un chillido feroz rompió la oscuridad. Era Molina, que se retorcía en el suelo. Pero no por la herida. Él empezó a convulsionar, y de su boca salió un extraño líquido negro. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror. «¡No es él!», gritó con una fuerza que los estremeció. «¡No es el verdadero Rodrigo!». Una puerta detrás de ellos se abrió de golpe, y una sombra se coló rápida, ágil. Era un hombre alto, con una máscara blanca que ocultaba su rostro, y en sus manos llevaba un maletín metálico. «El original está vivo», dijo con voz mecánica, «y va a regresar para terminar esto». Mariana intentó moverse, pero quedó congelada. Amelia parecía que iba a caer de rodillas de nuevo. El vestido manchado ahora como un símbolo de la mentira. Rodrigo vio cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa y sintió que le temblaban los huesos. Era como si toda su historia hubiera sido una mentira dentro de otra mentira, un juego cruel diseñado para destruirlos. La mujer adoptiva sonrió, más fría que nunca. «¿Y entonces quién sos vos?», preguntó Rodrigo, sin poder evitar la rabia que le subía por la garganta. La sombra con máscara alzó el maletín, lo abrió y sacó un dispositivo que comenzó a emitir un sonido electrónico, un pulso lento y constante. «Soy la verdad que trataban de enterrar, el final de sus mentiras y el comienzo de una guerra que nadie está listo para pelear». Rodrigo tragó una bola de angustia que casi lo asfixió. Las piezas estaban fuera de lugar, y ahora la última estaba a punto de caer, arrastrándolos a todos con ella. Afuera el viento aullaba como un lobo hambriento. Dentro del taller solo quedaba un terrible silencio y el eco lejana del reloj, perdiéndose. ¿Quién era el verdadero Rodrigo? ¿Quién había vivido todo este tiempo afuera de sus vidas? ¿Qué monstruos estaban esperando para volver a atacar? La respuesta estaba ahí, justo frente a ellos, pero nadie podría estar preparado para enfrentarla. El silencio aplastante del taller se quebró con el zumbido punzante del dispositivo en manos del hombre enmascarado. La luz roja parpadeaba como un corazón enfermo.
Rodrigo sintió que el aire se le escapaba por la garganta. Todo su mundo se deshacía. Y entonces, justo cuando el caos parecía un huracán sin retorno, pasó lo imposible. Un sonido seco, metálico, casi un chasquido tras la caja negra. Todos se giraron rápido. Mariana gritó sin poder creerlo. «¡No puede ser!». Amelia se aferró al vestido con fuerza, temblando. Molina luchaba por incorporarse, sus ojos llenos de confusión. La mujer adoptiva enmudeció, con la sonrisa torcida como un cuchillo, rompió su calma. De repente, la máscara cayó. El hombre no era un extraño, era Rodrigo, él mismo. Pero no el Rodrigo que todos conocían, sino una versión fría exacta, aterradora. Su reflejo oscuro, con una mirada vacía, sin alma. ¿Qué es esto?, balbuceó Rodrigo, la voz rota y temblorosa. «¿Quién sos?». El hombre, su clon, levantó la mano, una copia imperfecta. La voz salió como un eco distante. «Soy la sombra que arrastrás, el fragmento que vos nunca quisiste ver, la parte de vos que fue eliminada». El taller se volvió un abismo. Mariana retrocedió, la cara blanca, incapaz de respirar. Amelia soltó el vestido, cayó al suelo, los dedos ensangrentados temblando. Molina tosió sangre, mirándolos como si viera fantasmas. «Esto no puede ser», murmuró la mujer adoptiva, llorosa y temblorosa. «Rodrigo, vos sos la máscara que pusieron para tapar todo». El silencio explotó con un estruendo afuera. Una multitud se amontonaba, gritos, voces horrorizadas que resonaban como condenas. El barrio, cómplice silencioso, ahora era juez y verdugo. El hombre con máscara se levantó, mostrando ahora un rostro idéntico al de Rodrigo, pero sin una chispa humana, solo vacío y frío. «Yo soy la verdad enterrada», dijo con voz dura. «Vos sos el experimento aprobado, yo, el error que quisieron ocultar». Rodrigo sintió que las paredes se cerraban, que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Él? ¿Un error? ¿Una copia? ¿Un reflejo roto de alguien más? «Entonces, ¿quién soy?», preguntó con desesperación. La respuesta lo dejó sin aliento. «Vos nunca exististe. No sos un hijo, no sos un clon, no sos nada, solo un programa, una creación artificial para reemplazar a alguien que desapareció». Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas, rodaron por sus mejillas como ríos de fuego. Amelia gimió, como si la verdad la atravesase en 1000 pedazos. Molina cerró los ojos, con la mano temblando sobre la herida. Y entonces, como un cimbronazo final, la mujer adoptiva alzó la voz, con una risa rota, un horror en la mirada. «Rodrigo», gritó, «no sos humano, nunca lo fuiste. Eres la última versión de un proyecto secreto, un cuerpo creado para mantener viva una mentira, para controlar una verdad que podría destruirnos a todos». En ese instante, las luces parpadearon, el taller se sumergió en la oscuridad total. Solo quedó el eco de la voz del clon, replicando desde la sombra. «El verdadero Rodrigo está afuera, esperando para regresar. Yo no soy yo quien debe temer». Un extraño frío recorrió la espalda de todos. Rodrigo sintió un vacío profundo, un abismo donde debería estar su alma. ¿Quién era él, si nunca había sido realmente él? ¿Y qué demonios había estado viviendo todo este tiempo? El reloj siguió sonando, indiferente, mientras la noche se tragaba al taller y todo lo que había quedado atrás. Nada volvería a ser igual. Pero ahora, ¿quién estaba realmente vivo? ¿Y quién era la mentira que acababa de despertar? El silencio se volvió insoportable, como si el aire mismo pesara toneladas. Rodrigo temblaba, sin saber si lo que escuchaba era verdad o una pesadilla. El taller siempre había sido su refugio, y ahora se sentía como una prisión rodeado de sombras que lo miraban con hambre. Entonces de la oscuridad un ruido sordo resonó. Algo se rompió, algo cayó. Todos giraron la cabeza. Molina, con la respiración entrecortada,
había caído al suelo, pero no era por la herida sangrante. Era otra cosa. Su cuerpo se sacudía en convulsiones rápidas, violentas. ¡Molina!, gritó Mariana, acercándose sin pensarlo. Pero justo cuando la desesperación se apoderaba del ambiente, la expresión de Molina cambió. Sus ojos, antes llenos de dolor, se encontraron con los de Rodrigo y una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro, como si hubiera escondido un último as bajo la manga. ¿Creen que esto termina aquí? Su voz era una amenaza. La verdad es mucho más grotesca que todo esto. En ese instante, se quitó de la manga una pequeña cápsula y con un movimiento rápido se la llevó a la boca. Trató de tragarla, pero antes de desvanecerse, sus labios pronunciaron 2 palabras que retumbaron como un disparo. Bro, no es real. Todo se paralizó. Rodrigo sintió que el mundo se había detenido, y en un flash de luz cegadora, todo cambió. El taller desapareció. Rodrigo abrió los ojos. Ya no estaba rodeado de paredes viejas, ni del ruido del viento golpeando las ventanas. Estaba acostado en una camilla blanca, con tubos conectados a su brazo, y un monitor que pitaba constante. El silencio ahora era eléctrico, incómodo. Una voz femenina entró en la habitación, dulce pero mecánica. Sistema activado. Estado, recuperación parcial. Rodrigo trató de moverse. Un dolor frío le recorrió el cuerpo. Intentó hablar, pero era casi mudo. Entonces la mujer entró, blanca y limpia, con una bata que brillaba bajo la luz. «Bienvenido de nuevo, usuario 0985», dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. «Has recobrado la conciencia luego de un largo período inactivo». Rodrigo frunció el ceño. No entendía nada. «¿Qué? ¿Qué es esto?», susurró con dificultad. «Estás dentro de un programa de realidad simulada. Todo lo que has experimentado hasta ahora no pasó afuera. No tienes madre, ni padre, ni secretos familiares. Eres un ensamblaje digital creado para probar la conciencia humana en entornos controlados». La mujer habló como si leyera una fórmula, fría, distante. El corazón de Rodrigo se hundió. La habitación giró. «¿No soy real?», rogó, con la voz quebrada. «¿Todo fue una mentira? ¿Mis recuerdos? ¿Mi vida?». Ella asintió, sin compasión. «Eres un modelo creado para replicar emociones humanas complejas. La historia que viviste fue un simulacro, diseñado para evaluar tus respuestas y límites. La familia, el abandono, la traición, todo fue fabricado para lograr un efecto psicológico». Rodrigo sentía el peso de un mundo invisible aplastándolo. Entonces todo ese dolor, las lágrimas, la rabia, ¿no eran nada más que un código? Y Molina, Amelia, preguntó, la garganta seca. La mujer giró y señaló unos monitores. En ellos, un grupo de científicos y técnicos observaba la evolución del usuario. Molina es parte del sistema. Amelia también. Y tú, Rodrigo, eres el experimento más avanzado. Pero hay una cosa que no sabemos. Si puedes sentir, ¿qué significa eso para nuestra realidad? Rodrigo respiró hondo, el nudo apretando más que nunca. ¿Y el vestido? ¿Las cartas? Casi susurró, desesperado. La mujer ladeó la cabeza, extrañada. El vestido fue un código, una herramienta para activar tus memorias simuladas. Las cartas, estímulos insertados. En ese instante, la pantalla lanzó una alerta roja. El equipo en la sala de control parecía alarmado. La mujer volvió a mirar a Rodrigo, con una expresión solemne. «Algo está sucediendo. Tus emociones están rompiendo el programa. Tu conciencia se está expandiendo más allá de los límites establecidos». El piso tembló ligeramente en la sala, pero Rodrigo sentía que era su mente la que vibraba, lista para explotar. Y justo cuando pensaba que no podía caer más profundo, una última revelación surgió. Una voz grabada, distorsionada, llenó la habitación. «No eres ni una víctima ni un experimento. Sos la chispa. La chispa que puede despertar a todos». El corazón de Rodrigo latió con fuerza, y por primera vez,
Una chispa de esperanza recorrió su pecho. Pero la pregunta que quemaba su mente era aterradora. Si todo fue una simulación, y él era solo un programa, ¿qué era entonces el mundo real? ¿Dónde estaba la verdadera mentira? Y mientras su mirada buscaba respuestas, el sonido del monitor comenzó a emitir un pitido frenético. El tiempo se agotaba. Algo fuera del escenario se despertaba. Rodrigo no sabía si estaba vivo o muerto. Solo sabía que nada, absolutamente nada, volvería a tener sentido jamás. El pitido frenético del monitor rebotaba en las paredes blancas, agudo, cortante, como un látigo que se clavaba en los nervios de Rodrigo. Él apenas podía respirar. El peso de la revelación aplastaba su pecho, y la voz del clon resonaba en la penumbra, una amenaza seca y helada. Todo se había vuelto un caos de sombras y mentiras, cuando de repente la habitación entera comenzó a temblar. No era un temblor leve, sino un estremecimiento profundo, como un grito sordo que sacudía los cimientos. El vidrio de la ventana vibró. Un ruido metálico, fuerte y seco, rompió el silencio con una explosión inesperada. Rodrigo vio cómo la pared a su izquierda empezó a deshacerse, revelar una estructura detrás. No la habitación blanca que había visto hasta ahora, sino algo mucho más oscuro, crudo, un laboratorio gigantesco, iluminado con luces rojas que palpitaban como arterias expuestas. Y entonces llegó el golpe. Una voz, alta, autoritaria, atravesó todo el aire con furia. «Corten la simulación ahora». El suelo bajo los pies de Rodrigo desapareció. Sintió una fuerza tirando de él, y en un parpadeo ya no estaba en la camilla blanca, ni en el taller, ni en ningún lugar real para él, sino metido en una máquina brillante, encerrado en un casco lleno de cables enredados que tiraban de su cabeza compulsivamente. No había nadie a su lado, solo un hombre vestido con bata negra que apretaba botones y miraba datos en pantallas gigantescas. «Usuario 0985, finalizando sesión», murmuró el hombre sin emociones. Rodrigo quería gritar, pero solo salió un hilo de voz. La realidad se desvanecía, y con ella, lo que creía era verdad. Y entonces, justo cuando todo parecía perdido, algo ocurrió. Con un estallido de luz, vio como una pantalla frente a él mostraba imágenes. No eran suyos, eran planos, experimentos, datos. Pero entre ellos, algo distinto apareció. Una figura exactamente igual a él, llevando ropa vieja y caminando por las calles de San Telmo. «No eres un clon», dijo una voz femenina, distinta a la que había escuchado antes. «Eres la copia, pero fuiste inoculado con recuerdos reales. El error fue pensar que solo eras un programa. Eres más». Rodrigo giró la cabeza y de entre las sombras del laboratorio emergió alguien que nunca imaginó. Amelia, la costurera, su madre, pero con una expresión feroz y firme, una llamita de vida que no se apagaba. «Este no es un juego», dijo Amelia, acercándose. «Es un proyecto de control. Pero vos sos la rebelión». De pronto, la figura en la cabina de mando se volteó. Era Mariana, no la joven asustada del taller, sino una mujer segura, mirada dura, que apretaba un control remoto con manos temblorosas pero decididas. «No imaginas lo que hay detrás de todo esto», susurró. «¿Qué harías si te digo que el verdadero Rodrigo murió hace años, pero tu conciencia fue arrancada y puesta en este cuerpo? Que el experimento no es solo crear vida, es robarla». Una alarma roja estalló. Las luces parpadearon aún más rápido. El hombre de bata negra empezó a gritar órdenes y a teclear frenéticamente. «Están hackeando el sistema. Recuperen el control». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. El corazón latía en caos total. Amelia se acercó, tendiéndole la mano, y en sus ojos había una promesa. «Te traje aquí para salvarte. No sos la víctima ni el monstruo. Sos la verdad que quieren enterrar». Pero al intentar tomarla, el mundo se inclinó un segundo más, y cuando la mano de Rodrigo tocó la de Amelia, todo explotó en una luz cegadora. Y en ese instante, el casco se abrió. Rodrigo despertó, jadeando. Pero no estaba en ninguna clínica ni laboratorio. Estaba de nuevo en el taller. El vestido estaba allí, pero algo era distinto. Amelia estaba sentada, tranquila,
Miriam, la joven, ya no lloraba. La mujer adoptiva nunca existió. El hombre en la sombra tampoco. Molina había sido un personaje creado. Entonces, ¿quién era Rodrigo entonces? ¿Quiénes eran Mariana y Amelia? ¿Y qué parte de ellos había sido real? Porque lo cierto era que el mundo verdadero, fuera de esa habitación, ya no importaba. Lo que importaba ahora era que, justo cuando pensó que lo había perdido todo, la mujer con manos de costurera se volvió y con voz serena le dijo: «Esto no es una historia para entender, es una historia para despertar». Y el reloj, por primera vez, comenzó a moverse hacia adelante deprisa, como si el tiempo quisiera cobrar cada segundo que perdió. Pero ¿despertar para qué? ¿Para quién? Rodrigo no lo sabía, y nadie, ni siquiera él, estaba listo para el próximo paso. El taller quedó en silencio, como si el aire mismo no se atreviera a moverse. Rodrigo miraba el vestido, aquella tela manchada que había sido testigo de todo. Sentía un hormigueo frío en el pecho, como si un puñal invisible le apretara el corazón. Amelia, sentada con las manos temblando, parecía más humana que nunca, pero en sus ojos había algo de distancia, de secretos que no podía soltar. Mariana lo observaba, con los ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Y justo cuando parecía que todo se venía abajo, Amelia habló, con voz ronca, a punto de quebrarse. «No importa dónde empezó esto, sino dónde termina», dijo, casi susurrando. «Yo elegí quedarme, para coser las heridas que nadie más quiso tocar. No fui siempre la madre, ni la víctima, pero soy lo que queda cuando todo se quiebra». Rodrigo la miró, esa mujer que lo había criado con pedazos de amor y mentiras, con luchas y silencios. Dejó caer el peso que llevaba en los hombros. Casi sin aliento preguntó: «Entonces, ¿qué somos ahora? ¿Dónde queda la verdad?». Mariana dio un paso adelante, temblando, con rabia y esperanza mezcladas. «Somos sobrevivientes», respondió con fuerza, «y no necesito saber quién me dio la vida. La que me levantó cuando caí fue Amelia, y eso es suficiente». La mirada de Rodrigo giró hacia el vestido, las cicatrices que habían tejido sus vidas. Un ruido sordo llegó del exterior. Afuera, el barrio parecía despertar, arrastrando con el viento las voces, las miradas de quienes habían sido testigos, quienes habían juzgado y callado demasiado tiempo. Amelia se levantó, como si dejara atrás el peso invisible que llevaba. El silencio estalló en un suspiro colectivo. «No podemos huir más», dijo. «La verdad está rota, pero es la única cosa que queda para construir». Rodrigo apretó los puños, sintiendo que su pecho vibraba, una mezcla de miedo, furia y algo parecido a esperanza. Miró a Mariana y luego a Amelia, sintiendo que por primera vez aceptaba la tormenta y la calma que venían juntas. De repente, la puerta se abrió otra vez, pero esta vez nadie tenía miedo, nadie buscaba respuestas perfectas, solo un vacío frío que necesitaba empezar a llenarse. El reloj se movió, dejó atrás el silencio y el tiempo empezó a correr de nuevo. Pero nadie sabía qué traería el próximo latido. Y mientras el viento acariciaba las calles viejas de San Telmo, una pregunta quedó flotando, más fuerte que nunca. ¿Podrán juntos enfrentar la verdad? ¿O será el final de todo lo que alguna vez creyeron? ¡Hey! Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal si quieres no perderte ni un solo segundo de las historias que van a venir. Porque créeme, nada es lo que parece y esto apenas empieza. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que aplaste el botón de like ahora mismo para que el algoritmo nos ayude y más gente pueda descubrir estos relatos. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace que te voló la cabeza. Y por favor, inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que creas posible. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es hacer todo